$1,000 puede ser el precio base de salida para un solo cigarro de alta gama hecho a mano, una cifra que en ediciones especiales alcanza incluso los millones de pesos. ¿Por qué un artículo compuesto exclusivamente por materia vegetal alcanza tal valoración en el mercado internacional? A primera vista, el objeto carece de incrustaciones de metales preciosos o gemas que justifiquen su costo, pero en realidad, la respuesta reside en la complejidad técnica de su arquitectura interna y en la mano de obra especializada que interviene en cada fase de su existencia. Más de 600 pares de manos diferentes tocan las hojas de tabaco antes de que el producto final sea empaquetado. El proceso solo está cobrando fuerza tras la cosecha inicial, pues la creación de un ejemplar auténtico exige una paciencia que desafía la lógica industrial moderna. Se puede notar cómo los artesanos evalúan la textura y el color de cada fibra, con una precisión que solo se adquiere tras décadas de oficio constante. ¿Cuál es el factor temporal que define la calidad de estas piezas de colección? La respuesta no se encuentra en la velocidad de producción, sino en el reposo absoluto. Los ciclos de fermentación y añejamiento pueden extenderse durante un periodo de hasta 5 años de espera obligatoria, permitiendo que los aceites naturales del tabaco evolucionen y eliminen las impurezas amargas. En esta etapa no termina la labor, ya que la estabilidad química del material debe ser monitoreada bajo condiciones de humedad y temperatura estrictamente controladas. Cientos de pasos individuales componen la cadena de fabricación dentro de los talleres más prestigiosos del mundo. Se ve cómo las prensas de madera sujetan los cilindros con una presión constante, mientras las cuchillas de acero afiladas realizan cortes limpios en las capas exteriores. El equipo separa gradualmente las hojas según su función estructural, desde la tripa hasta la capa externa más fina. Más adelante se complica, pues la tensión aplicada al enrollar debe ser uniforme para garantizar una combustión equilibrada y un flujo de aire constante. Toda la estructura técnica de este producto refinado se basa en la selección manual de las mejores variedades de plantas cultivadas en suelos específicos. Se puede notar cómo la cámara recorre los estantes donde miles de hojas reposan en silencio, perdiendo humedad de forma natural y ganando profundidad en su perfil técnico. Transición al siguiente nivel. El análisis de la densidad y el peso de cada unidad asegura que no existan obstrucciones que comprometan la experiencia técnica del uso final. El material abandona las mesas de trabajo para someterse a un último control de calidad antes de su distribución global. Cada cigarro representa la culminación de un esfuerzo colectivo donde la tecnología mecánica queda en segundo plano frente a la destreza motriz humana. Así concluye la fase de transformación de la hoja de tabaco en un objeto de ingeniería orgánica de alta precisión. $250 millones de unidades. Esa es la cifra que supera actualmente la producción anual de cigarros en la República Dominicana. ¿Por qué este país ha logrado desplazar a Cuba como el principal exportador del mercado global? A primera vista, la isla vecina parecía imbatible por su peso histórico y su estatus de referente sagrado. Sin embargo, el liderazgo dominicano no responde únicamente a dinámicas comerciales o políticas internacionales, sino a una redefinición técnica de la calidad en el procesamiento del tabaco. El proceso solo está cobrando fuerza. Marcas como Davidoff, Arturo Fuente y La Flor Dominicana han transformado la manufactura elevando el torcido manual a niveles de precisión mecánica y artística sin precedentes. Se puede notar cómo los artesanos seleccionan y manipulan las hojas con una destreza que garantiza una combustión uniforme en cada unidad. Pero esto es solo el comienzo. La elección entre la tradición arraigada de un cigarro cubano y la sofisticación técnica de uno dominicano plantea una interrogante sobre la evolución de la industria. Independientemente de su origen geográfico, el cigarro sigue siendo un producto derivado exclusivamente de las hojas de la planta de tabaco. Más adelante se complica. Aunque este objeto se vincula estrechamente con conceptos de lujo y refinamiento,
existe una percepción técnica errónea sobre su perfil de riesgo en comparación con los cigarrillos convencionales. Se ve cómo la densidad del humo y la concentración de compuestos químicos difieren drásticamente entre ambos productos, lo que altera su interacción con el organismo humano. 10 a 20 veces más nicotina puede contener un solo cigarro en comparación con un cigarrillo estándar. Esta alta concentración es un hecho químico ineludible que define su potencia farmacológica. Todo se vuelve más complejo. Incluso en ausencia de una inhalación profunda hacia los pulmones, las toxinas se filtran y son absorbidas directamente a través de la mucosa oral del consumidor. Este mecanismo de transferencia química asegura que el uso regular del producto derive inevitablemente en una dependencia física y adicción. El equipo médico y los estudios biológicos registran gradualmente los daños acumulativos de este hábito en el tejido humano. Con el paso del tiempo, la exposición constante aumenta la probabilidad de desarrollar patologías oncológicas en la boca, la laringe y el esófago, además de provocar un deterioro severo en las encías. La cámara se desliza conceptualmente hacia el entorno del fumador, donde el humo del cigarro, al ser más denso y pesado, permanece suspendido en el aire por más tiempo. Transición al siguiente nivel. Para las personas expuestas de forma pasiva y frecuente a estas emanaciones, el riesgo no desaparece con la distancia. El humo ambiental sigue siendo capaz de infiltrarse en las vías respiratorias, provocando problemas pulmonares crónicos a pesar de no ser el consumidor primario. El material tóxico se deposita en las superficies y en el sistema respiratorio de quienes comparten el espacio. Así concluye esta fase del análisis sobre la composición y el impacto de los productos de tabaco premium. Menos de 1 milímetro de diámetro. Ese es el tamaño de las semillas que dan inicio a la producción de un cigarro de alta gama. ¿Por qué se seleccionan granos tan diminutos que apenas superan la cabeza de un alfiler? A simple vista, parecen partículas insignificantes de polvo, pero contienen el potencial genético de toda la plantación. Estas semillas se depositan en bandejas de suelo estéril y se recubren con una capa ligera de medio de cultivo, diseñada específicamente para retener la humedad necesaria sin bloquear el paso de los rayos solares. Se puede notar cómo cada bandeja se resguarda dentro de invernaderos sellados herméticamente. En este entorno, el equipo de monitoreo registra la temperatura, la humedad y la intensidad lumínica con una precisión que se ajusta hora tras hora. Pero esto es solo el comienzo. En un periodo de pocos días, los primeros brotes verdes perforan la superficie del sustrato. Durante las siguientes 4 a 6 semanas, las plántulas mantienen un desarrollo constante hasta alcanzar una altura de entre 15 y 20 centímetros aproximadamente. Al llegar a esta medida, los ejemplares están preparados para abandonar el ambiente controlado del invernadero y ser trasladados a los campos de cultivo. En las fincas de prestigio dedicadas a la manufactura artesanal, el proceso de trasplante se ejecuta íntegramente de forma manual. Se ve cómo los operarios colocan cada plántula en hileras rectas sobre un suelo suelto y aireado, manteniendo una distancia de separación medida con el ancho de una mano. Esta métrica busca evitar el solapamiento de las hojas y permitir que el sistema radicular se ancle con profundidad en la tierra. Parece un proceso simple de jardinería a gran escala, pero en realidad la disposición espacial es innegociable. Incluso en explotaciones modernas, donde se utiliza asistencia mecánica, el principio de espaciado se respeta estrictamente para garantizar la integridad de la planta. Más adelante, se complica. En las plantaciones de República Dominicana y Nicaragua, los agricultores operan bajo un cronograma que solo permite la siembra durante las primeras horas de la mañana. En ese momento, la luz del sol es tenue, la humedad ambiental es elevada y el suelo conserva una textura blanda, lo que previene el estrés térmico en las raíces jóvenes. Una vez que el tabaco se establece con firmeza en el terreno, la gestión entra en su fase más determinante: el control del crecimiento.
Esta etapa técnica se extiende por un periodo de 6 a 8 semanas aproximadamente. Los cultivadores inspeccionan diariamente la coloración del follaje, la firmeza de los tallos, la humedad del sustrato y el ritmo de expansión biológica. Según la orografía del terreno, se activan sistemas de riego por goteo o se procede al riego manual, asegurando que cada unidad reciba una dosis exacta de nutrientes y agua. El proceso solo está cobrando fuerza. ¿Por qué los ingenieros agrónomos ordenan la eliminación de las flores antes de que abran? Cuando las plantas alcanzan una altura de entre 120 y 150 centímetros, aparecen brotes de flores de color púrpura pálido en la parte superior. Mediante la técnica manual del desbotonado, se retira el extremo superior del tallo para interrumpir el ciclo reproductivo. De este modo, la energía química de la planta se redirige desde la formación de semillas hacia el desarrollo masivo de las hojas. Al mismo tiempo, se eliminan los brotes laterales para evitar la dispersión de nutrientes. El equipo supervisa gradualmente cómo el tallo supera los 150 centímetros de altura, marcando el inicio de la cosecha por estratos. A diferencia de los cultivos industriales, la recolección se realiza hoja por hoja en capas claramente definidas. Dependiendo de su ubicación vertical en el tallo, cada hoja desarrolla un perfil distinto de fortaleza, concentración de nicotina y aceites esenciales. Todo se vuelve más complejo. Este procedimiento se prolonga durante más de un mes, ya que tras cada ronda de recolección, la planta permanece en pie para que los niveles superiores sigan madurando. Se puede notar cómo la cosecha asciende por niveles, donde cada sección aporta una función específica a la arquitectura del sabor. La capa más baja se denomina vallado. Son hojas delgadas y ligeras que poseen una combustión uniforme, por lo que se utilizan como base para mantener el encendido constante en el interior del cigarro. Una semana después, se recolectan las hojas de la sección media, conocidas como viso. Estas piezas son más gruesas y elásticas, aportando un aroma moderado que equilibra la estructura física del producto final. La cámara se desliza hacia la parte superior de la planta, donde se encuentra el ligero. Estas son las hojas más altas, ricas en aceites y nicotina, debido a su exposición prolongada e intensa a la radiación solar. Al ser el tipo de hoja con mayor potencia, se sitúa en el núcleo profundo del cigarro para proporcionar cuerpo y una persistencia prolongada en el paladar. Transición al siguiente nivel. En el tabaco industrial, máquinas cosechadoras pueden talar plantas enteras en cuestión de minutos, pero en el tabaco para cigarros premium, la intervención es exclusivamente humana. Solo parece evidente la necesidad de recolectar a mano, pero la justificación técnica es la preservación absoluta de la lámina foliar. Cada hoja debe permanecer intacta, sin roturas, magulladuras ni deformaciones, siendo desprendida únicamente en su punto exacto de madurez química. Los trabajadores inspeccionan cada pieza antes de trasladarla al área de curado, descartando cualquier ejemplar que no cumpla con los estándares de integridad física. Solo cumpliendo estos protocolos rigurosos, la materia prima es considerada apta para integrar un cigarro de confección artesanal. El material abandona el campo de cultivo, pasando a una fase tranquila de procesamiento posterior. 30 a 45 días es el periodo exacto que requiere la materia prima para completar su primera gran metamorfosis dentro de las casas de curado. Tras la cosecha de las primeras hojas, el flujo de trabajo evita las secadoras industriales y se traslada a graneros tradicionales de madera. Se puede notar cómo cada hoja se dobla cuidadosamente por el tallo para colgarse en pértigas horizontales que atraviesan el edificio de un extremo al otro. ¿Por qué se evita el secado mecánico rápido en favor de estas estructuras rústicas? A primera vista, la tecnología moderna podría acelerar el proceso de forma eficiente, pero el curado no es una simple pérdida de agua, sino una transformación biológica lenta donde la clorofila se descompone y los compuestos aromáticos comienzan a sintetizarse de manera natural. El ambiente interno del granero cambia de carácter físico cada jornada.
Durante los días iniciales, el aire se percibe con una nitidez herbácea y cruda, acompañada de una ligera acidez. Con el paso del tiempo, el equipo de ventilación natural permite que las hojas liberen un aroma mucho más dulce y suave. Se ve cómo hileras interminables de hojas llenan el techo como una densa red orgánica. Pero esto es solo el comienzo. El color transita gradualmente desde el verde intenso hacia el amarillo, para finalmente alcanzar un tono marrón cobrizo, que define al tabaco correctamente curado. Los trabajadores experimentados no utilizan instrumentos de medición electrónicos para validar el estado del lote. En su lugar, comprueban la preparación mediante el tacto y el olfato, analizando la textura de la fibra. La humedad y el flujo de aire se regulan manualmente abriendo o cerrando las ventanas de madera que recubren las paredes del granero. Un retraso de apenas unas pocas horas en este ajuste puede provocar que todo un lote se vuelva quebradizo, desarrolle moho blanco o pierda su perfil aromático por completo. Más adelante se complica. Cuando las hojas alcanzan el nivel óptimo de flexibilidad, se recolectan para formar grandes pilas denominadas pilones. En esta etapa, el material no se somete a prensas mecánicas, sino que las hojas se comprimen suavemente bajo su propio peso para iniciar una fermentación natural. Para monitorear este incremento térmico, los operarios insertan un tubo metálico hueco hasta el centro exacto de cada pila. ¿Qué sucede si la reacción biológica interna eleva demasiado la temperatura? El calor aumenta de forma invisible pero constante. Si el termómetro supera los 122 grados Fahrenheit, la pila debe ser desmantelada totalmente y reconstruida a mano para enfriar el núcleo. Este procedimiento de rotación se repite entre 3 y 5 veces durante todo el ciclo de fermentación. Para las hojas más gruesas y ricas en aceites, como el tipo ligero, este proceso puede extenderse hasta por 6 semanas consecutivas. En cambio, las variedades más delgadas como el viso o el velado requieren un periodo más corto de 3 a 4 semanas. Se puede notar cómo el equipo separa gradualmente los tipos de hojas según su densidad. Todo se vuelve más complejo. La fase de clasificación manual comienza una vez terminada la primera fermentación. Los maestros artesanos desarman los fardos y extienden las hojas sobre grandes mesas de trabajo para examinarlas individualmente. Cada unidad se evalúa según su posición original en la planta, su grosor, el contenido de aceite, el color y la elasticidad de la estructura venosa. A partir de aquí, las hojas se dividen por su función final en el cigarro. La tripa conformará el núcleo interno, el capote mantendrá la estructura unida y la capa servirá como superficie exterior, seleccionada por su perfección visual y suavidad. Posteriormente, las hojas se agrupan en mazos de 35 a 50 unidades, atados con cuerdas de fibra natural. Algunos productores implementan un sistema de trazabilidad etiquetando cada fardo por año de cosecha y región geográfica de cultivo. Pero esto es solo el comienzo. Antes de realizar cualquier mezcla, es imperativo eliminar el tallo central de la hoja. Si éste se dejara intacto, el cigarro presentaría una combustión irregular y una forma asimétrica. Y esto no es el límite. El tallo no puede extraerse mientras la hoja permanece seca, ya que se rompería el tejido. Por esta razón, el fardo completo debe recondicionarse mediante una rehumidificación controlada en cámaras especiales o bajo paños húmedos durante 12 a 24 horas. Una vez que el material recupera su suavidad, los trabajadores tiran suavemente a lo largo de la hoja para separar la vena central desde la base hasta la punta. En las capas, el tallo se elimina totalmente para garantizar una superficie lisa, mientras que en la tripa solo se retira la parte inferior para ayudar a mantener la estructura del flujo de aire. Tras la fermentación final, los fardos se trasladan a salas de añejamiento, donde el tiempo es el único ingrediente activo. Algunas capas de alta calidad permanecen en estas salas hasta por 10 años antes de su uso. Cada mazo lleva una etiqueta con la variedad de tabaco, su posición foliar y la fecha de inicio del reposo.
Transición al siguiente nivel. Los maestros ligadores reevalúan cada hoja añejada para crear la fórmula del cigarro, combinando ejemplares que sostengan la combustión con otros que aporten profundidad térmica y aroma. La creación física del cigarro inicia con la tripa, donde cada hoja se enrolla en una espiral suelta para permitir que el humo fluya sin obstrucciones. Sobre este núcleo se aplica el capote, una hoja más elástica que sujeta el conjunto con firmeza. Se ve cómo el artesano aplica el capote a mano en un movimiento ascendente, evitando pliegues o huecos de aire. El cigarro se coloca entonces en un molde de madera con 6 u 8 ranuras y se mantiene bajo presión moderada durante varias decenas de minutos. El proceso solo está cobrando fuerza. El siguiente paso ocurre en la mesa de la capa, donde el torcedor debe trabajar con una finura extrema. La superficie debe quedar tensa y sin costuras visibles, preservando la elasticidad natural de la hoja exterior. Finalmente, se recorta la cabeza del cigarro y se aplica una gota mínima de adhesivo vegetal para sellarlo. Para un artesano experto, esta manufactura completa toma de 2 a 5 minutos, aunque requiere años de práctica alcanzar dicha velocidad. Sin embargo, el cigarro no puede empaquetarse de inmediato. Un inspector de calidad rota cada unidad bajo una luz focalizada para verificar la uniformidad del color y la ausencia de desgarros. Se realiza una prueba de densidad presionando el cuerpo del cigarro a lo largo de toda su extensión para asegurar que la tripa esté distribuida equitativamente. Los ejemplares que superan los estándares se envían a un añejamiento adicional que dura desde varias semanas hasta meses. Finalmente, se organizan por línea de producto y color de capa antes de entrar en cajas de madera de cedro o cartón premium. Las cajas de cedro son la opción preferida debido a su capacidad para retener la humedad y preservar los aceites esenciales del tabaco. Algunos productos incluyen certificados con el número de lote y el nombre del artesano responsable. El material abandona la zona de inspección, pasando a una fase tranquila de almacenamiento final. 84 capas de tabaco seleccionadas a mano conforman la estructura interna de una sola pieza terminada. ¿Por qué se considera que este objeto trasciende la simple suma de sus componentes vegetales? A primera vista, la composición parece una acumulación de hojas secas, pero en realidad cada unidad funciona como un contenedor de crónicas históricas y maestría técnica acumulada durante siglos. El proceso solo está cobrando fuerza a medida que el material pasa por las manos de los expertos. Se puede notar cómo los artesanos ejecutan movimientos rítmicos y precisos durante el proceso de enrollado manual. Estos operarios han dedicado décadas enteras a perfeccionar la tensión exacta necesaria para que el aire circule sin obstrucciones. Cada capa de hoja se coloca con una orientación específica para garantizar una combustión uniforme y controlada. Más adelante se complica, ya que la simetría del producto final depende exclusivamente de la sensibilidad táctil del torcedor. Generaciones de especialistas han transferido sus conocimientos sobre la fermentación y el curado para preservar esta disciplina industrial activa. El equipo de trabajo supervisa constantemente los niveles de humedad en las galeras de producción, donde el silencio solo se interrumpe por el siseo del corte de las hojas. Todo se vuelve más complejo cuando se entiende que no existe una automatización capaz de replicar la destreza humana en esta fase. Se ve cómo la capa exterior, la más fina y elástica, se envuelve en espiral con una inclinación matemática. Esta acción no responde a una rutina mecánica, sino a un procedimiento técnico profundo que busca la inmersión total de quien utiliza el producto. El ritual de uso se caracteriza por una ausencia total de prisas, permitiendo que las propiedades físicas del tabaco se manifiesten de forma progresiva. El proceso de elaboración cierra esta etapa, dejando el material listo para su distribución.